La creación es el acto de libre albedrío de Dios por el cual hizo todo el universo para su propia gloria, sin valerse de materiales ya existentes. El relato de la creación en Génesis 1:2 no se debe considerar como un texto científico de geología, sino más bien como una exposición teológica de la soberana intervención de Dios, que dio origen a todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Por cuanto todo lo que sabemos mediante la revelación tiene elementos de sabiduría de Dios en misterio, la verdad bíblica sobre la creación es evidente solamente por medio de la fe. Como se afirma en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La Biblia descarta tanto el dualismo de la filosofía clásica de los griegos como el materialismo absoluto. El primero enseña que las fuerzas del bien y del mal son eternas y que el espíritu refleja el bien mientras la materia refleja el mal. El materialismo absoluto, en cambio, enseña que la materia es eterna y que la historia es determinada por las leyes del desarrollo material. El primer versículo de la Biblia contradice ambas filosofías al decir que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de igual manera la doctrina bíblica de la creación descarta el panteísmo. El universo no es una manifestación externa de Dios mismo, sino la obra de sus manos y como tal completamente distinta de la esencia divina. La creación se le atribuye al Padre, se le atribuye al Hijo y al Espíritu Santo, sin hacer distinción entre lo creado por cada uno. La Biblia enseña que Dios hizo el universo de la nada. Antes del principio no existía ninguna cosa material, ni existía el tiempo mismo, solamente existía Dios. Génesis 1:1 se refiere a la creación ex nihilo de toda la materia y la energía de que se compone el universo. Desde entonces ha variado de forma, pero no ha sido necesario otra creación. Dios no creó el universo impulsado por necesidades, porque Dios no necesitaba de nada. Lo hizo espontáneamente, movido por su voluntad y para su propia gloria. El lenguaje de Génesis 1 y 2 no es científico. Se escribió en una época precientífica por un hombre precientífico y el Espíritu Santo no se propuso revelar en aquel entonces los descubrimientos posteriores de Copérnico, de Galileo, de Newton y Einstein. Hallazgos que le correspondían al hombre bajo el mandamiento divino de sojuzgar la tierra y de señorear en la creación. Por lo tanto, el lenguaje bíblico es fenomenológico, describe solamente lo perceptible. Sin telescopio ni microscopio, sin haber descubierto siquiera que el mundo no fuese plano, el hombre tenía por delante mucho que estudiar e investigar. Desde ese punto de vista, es evidente que no hay ninguna contradicción entre la historia bíblica de la creación y la ciencia moderna, ni la habrá cuando la ciencia de un siglo futuro haga anticuada nuestra ciencia de hoy. Con el desarrollo de la geología, por ejemplo, ya se sabe que los días de Génesis 1 pudieron no ser días literales de 24 horas, más bien son etapas de duración indefinida, expuestas en lenguaje fenomenológico. Es innecesario postular un cataclismo en Génesis 1:2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía para reconciliar la geología con la Biblia. Y asimismo es artificial e innecesario la teoría de que Dios pudiera haber creado todas las rocas y fósiles en una semana, en forma en que
existiesen actualmente, dándoles solamente una apariencia de antigüedad. Y también en otras partes de la Biblia dice días para referirse a periodos que no son de 24 horas. La creación de la vida levanta ciertos interrogantes en cuanto a la teoría de la evolución. Pero nuevamente, si se entiende la Biblia en el sentido correcto, no hay conflicto. Evidentemente Dios creó la vida por lo menos en 7 etapas, con género en cada etapa durante los días 3, 5 y 6. En el 6º día creó al hombre. No se sabe con exactitud a qué corresponde un género en la taxonomía moderna. Un factor importante es que la creación de todos los géneros no fue ex nihilo, sino por medio de alguna materia ya creada y existente. Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, produzca las aguas seres vivientes, produzca la tierra seres vivientes, etc. Posiblemente Dios creó al progenitor de cada género y luego permitió que las leyes naturales, que también fueron establecidas por Dios, operasen para el desarrollo de miles de especies distintas en forma paulatina. En ese sentido, pudiera haber ocurrido un cierto proceso de evolución y las pruebas científicas parecen ser abundantes para sostenerlo como hecho evidente de la naturaleza. Tal proceso no contradice la enseñanza bíblica que sostiene que la mano de Dios soberano desempeñó un papel sublime en el origen de toda la vida. El hombre fue la culminación de toda la creación. Nuevamente Dios usó elementos materiales ya existentes, en este caso el polvo de la tierra, pero la diferencia de toda otra creación radica en la declaración de que Dios creó al hombre a su imagen. Ningún animal asumió la imagen de Dios y por eso no había entre ellos una ayuda idónea. El concepto de la imagen de Dios decididamente no se presta a la teoría de que el hombre es producto de la evolución, sea en el sentido de evolución materialista o sea en el sentido de la evolución teísta. El soplo del aliento de vida alude a un acto instantáneo y no a un proceso largo. La imagen de Dios como tal no pudo evolucionar. El concepto de una imagen de Dios parcialmente desarrollada es un tanto absurdo. La imagen de Dios, por supuesto, no tiene significado material, puesto que Dios es espíritu. Y la semejanza del hombre con Dios no está en su cuerpo, sino en su espíritu. Por consiguiente, algunos teólogos opinan que el asunto del cuerpo físico del hombre se puede tratar en un renglón aparte. Fisiológicamente, es evidente que el hombre tiene mucho en común con los animales superiores. Y de ahí que, según algunos, Dios intencionalmente creó un nuevo cuerpo muy parecido físicamente a los antropoides ya existentes. Algunos teólogos modernos creen, sin embargo, que Dios tomó un antropoide ya desarrollado y sopló en él aliento de vida, dándole así un espíritu según la imagen de Dios. En este caso, el primer ser que recibió la imagen de Dios pasó a ser Adán, además de otras dificultades que podría tener esta última teoría. No toma suficiente en cuenta la íntima relación que existe entre el cuerpo y el espíritu humanos. Olvida algunos detalles específicos del relato de la creación, como por ejemplo el hecho de que Dios formó al hombre del polvo. La Biblia enseña la unidad de la raza humana como un punto teológico muy importante. De la primera pareja, Adán y Eva, descendió todo el ser humano. La caída de Adán, que implicó la caída de todo el género humano, hace resaltar esta unidad.